Aquí había un teatro, ya todo esto estaba, como ven, solo montaña. Luis Antonio tenía 23 años y pagaría 24 de condena allí en Gorgona. Miedo, miedo, mucho miedo, porque pues uno no sabía cómo lo iban a recibir los compañeros. Había A esto gente, le decían el monstruo. el monstruo. En el penal la vida era muy triste. Hacía un calor sofocante y la ropa se pegaba a la piel por la humedad. Era 24 de enero de 1977. 48 años después, volví con él, al que recuerda como un pedacito de infierno del que logró escapar. La cárcel de Gorgona era un infierno, porque aquí no le avisaban ni lo iban a invitar a usted a pelear. Cuando menos pensaba, cuando usted sentiera 2, 3 puñaladas. Eso asusta a cualquier persona. La comida mala, el trato inhumano de los policías contra los internos. En 1526, Francisco Pizarro llegó a esta isla junto a un grupo de españoles y acampó aquí. Dice el cronista de la época que vieron tantas serpientes que la compararon con un infierno y la llamaron Gorgona por esa razón. La prisión, fundada en 1960, tenía capacidad para los 1000 presos más peligrosos de Colombia, pero llegó a albergar 1200. Tenía 3 patios. El 2 era el más peligroso y hostil. El patio 2 era el patio de los ñeros, de los asesinos. Este es el patio número 2. Ese fue el patio asignado a Luis, o mejor al preso 542. Al entrar, nadie volvía a ser llamado por su nombre. Ni por el nombre ni por el sobrenombre, porque eso daba 3 horas de plantón. Plantón es pararlo a uno con las manos en la cabeza, en ese cemento que se calienta cuando está haciendo sol. 3 horas ahí usted parado sin poderse mover. Si se movieran 3 horas más. Cuando usted pasó la primera noche acá, ¿cómo fue? Un interno me regaló una esterilla de 1,50 m, 2 metros. Otro me regaló una sabanita. Venir a acomodarse uno de esos palos, que era una tortura, porque esos palos nunca eran iguales. Gorgona fue creada como un sustituto capaz de competir por su crueldad y dureza con la pena de muerte. Así describió este lugar Carlos Restrepo, un médico que prestó sus servicios en la prisión por varios años y escribió un libro sobre su experiencia. Aquí era a donde uno hacía las necesidades, en esos hoyos. O sea, esto no tenía inodoros. No. El manejo de la prisión estuvo desde el principio a cargo de la Policía Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Prisiones. Los guardias caminaban por pasarelas sobre los presos. El diseño del penal se inspiró en los campos de concentración nazi. A la mayoría de los policías que yo conocí acá, que hablé con ellos, estaban acá por castigo, porque han cometido delitos. Errores. Por no meterlos a las cárceles, los mandaban para acá a que pagaran servicio acá, y mientras la gente olvidaba el error del policía. Aunque no se puede generalizar, las denuncias por maltratos y corrupción de algunos de los policías que custodiaban la isla estaban a la orden del día. En estos baños era donde más ataques y peleas se producían. Era el lugar donde más cuidado había que tener, según Luis Antonio. La muerte que más recuerdo, que fue muy triste, un preso que llamaba Delio Londoño. Miré cuando el hombre, uno de un martillazo bien pegado, eso lo llaman un silenciador. Ya es muerto, hombre muerto, el hombre le pegó 3. ¿Y dónde estaban los guardias? Ellos siempre llegaban cuando ya el muerto estaba frío. Después de un año en Gorgona, López Cleves, el preso número 542, empezó a pensar en fugarse. Me hice amigo de Pedro Ariza, el sobrino del Ganso Ariza. Que era un malandrín muy famoso en Colombia. Sí, y él me aconsejó que saliera a trabajar por la rebaja de pena, porque quedarse uno en el patio, eso era un proceso, los problemas, los robos, los plantones, los policías se desquitaban mucho con los vagos. Él mismo me ayudó con el mayor López López, me sacó el permiso para ir a trabajar, y ahí fue donde yo salí o tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de leña. Durante varios meses, Luis salió a cortar leña junto a Pedro Ariza y otros 8 internos. 2 policías armados los acompañaban. ¿Y esa leña para qué la usaban acá? Para el cocimiento de los alimentos para todos los internos, ¿no? Día a día empezaron a ganarse la confianza de los directivos del penal
y lograron que les autorizaran comprar una balsa a unos pescadores para llevar allí los enseres con los que preparaban el almuerzo para el grupo de trabajo. Primero, en una fuga hay que comenzar a alistar material, ¿no? ¿Cuál es el material? Lo más importante es agua dulce, panelita, todo, comidita. ¿Y dónde guardaban eso? Como trabajamos en la montaña, entonces en una cueva de abajo de la Boca del Horno. La Boca del Horno es uno de los extremos de Gorgona, donde estaban los árboles más grandes y frondosos. Un día inventaron que la balsa había sido arrastrada por el mar y la dejaron escondida muy cerca de esa cueva. Nos presentamos en el comando, en vez de irnos al grupo de teatro, nos abrimos a mano derecha por la montaña y a buscar a donde tenemos la canoa, sacarla, montarnos y hágale. En esa balsa de madera que repararon con insumos robados del taller, los presos números 542, Luis Antonio López, y 362, Pedro Ariza, se fugaron del penal el viernes 10 de marzo de 1978. ¿Ustedes se ubicaban acá? ¿Sabían dónde estaba el continente? Nosotros lo único que sabíamos, desde que nos embarcamos, le hacíamos era derecho. Si seguimos derecho, llegamos. Y eso es lo que nos interesaba, llegar a algún lado fuera del monstruo de este penal. Solo se supo que habían logrado la hazaña cuando Luis Antonio López fue recapturado 2 años después, el 16 de febrero de 1980, en una finca del Valle del Cauca. Luis Antonio volvió a Gorgona el 5 de junio de 1980 como una celebridad entre los reclusos, y aunque parezca increíble, volvió a fugarse de allí pocos meses después, el 28 de octubre de 1980, junto a Omar Perdomo Chala, un guerrillero de las FARC. Aquí era la enfermería, por donde pasaron muchas de las personas que aquí murieron asesinadas, otras por enfermedades, otros porque se enloquecieron y también murieron. Bueno, este lugar para mí es importante porque aquí conocí y hablé el último día de mi fuga con un ontólogo. El doctor Jorge Iván González había tenido una consulta con él en la enfermería de la cárcel apenas unas horas antes. Los medios reseñaron de nuevo la fuga. Un libro escrito por el capellán de la prisión también la documenta. A bordo de una balsa, Luis Antonio y Omar Perdomo lograron cruzar el Pacífico y llegar a la costa. Unos años después, en 1984, la cárcel de Gorgona fue clausurada para siempre. ¿Qué piensa de que esta cárcel haya sido clausurada? Una felicidad muy inmensa porque se acabaron las torturas para muchos pobres colombianitos que por una u otra razón tuvieron que llegar a este sitio. Luis Antonio fue recapturado años después y terminó de pagar su condena en la cárcel La Picota en Bogotá. ¿La cárcel sirve para algo? Para mí, no. Yo le debo mi recuperación a Dios, a la cárcel no.